Reunido con uno de los ciudadanos israelíes en un departamento ubicado en la avenida. Muy buenas tardes con todos. Atención a la lista. Alarcón Jiménez. Presente. Alarcón Jiménez. Presente. Alvarado Torres. Presente. Alvarado Gamba. García Solórzano. Presente. García Sánchez. Castro Carpio. Presente. Cortés Pincay. Presente. Cortés. Duque Sánchez. Presente. Franco Fiallo. Presente. Fuentes Morán. Presente. Gil Barrera. Guerrero Pachay. Guerrero Alejandro. Guerrero Alejandro, presente. Lord Pachay. Presente. López Elizondo. Presente. Macías Cantos. Presente. Medina Huacón. Presente. Pachay Yepes. Presente. Luas John. Presente. Luas Kevin. Presente. Rivera Chipre. Presente. Rodríguez Lino. Presente. Rugel Macías. Presente. Salas Bajaña. Presente. Sánchez Ortega. Presente. Silva Muriel. Presente. Torres Quinto. Presente. Triviño Alvarado. Vargas Moreno. Presente. Vargas Plúa. Presente. Félix Jaime. Zambrano Alvarado. ¿Cómo dijo? Zambrano Luis, perdón. Zambrano Sí, Luis. presente, ingeniero. Villasís Alvarado es. Presente, ingeniero. Presente. Muy bien. Bien, ¿estamos listos? Profe Alvarado Gamba. Ya más tardecitos, ¿eh? Vamos a continuar lo que es. ¿Estamos listos? Grupo 1, grupo 2. Grupo 1. Cortés Pincay, Guerrero Alejandro, Pluas yo y Pluas Kevin. Ya van a proyectar los plus. Okay. Bien. La temática es presentación de la diapositiva. ¿Sí? La exposición de su
de sus temas personalmente y las preguntas, ¿no? En este caso, pregunta del otro grupo y pregunta viceversa, ¿no? Cada grupo tiene que hacerle preguntas al otro grupo. ¿Estamos? Bien, continuemos. ¿Está el grupo 1 preparado? ¿Grupo 2? Sí, ya vamos a presentar ingeniero, que tenemos un poco de inconveniente. Entonces, grupo 2, entonces prepare. Grupo 2, Gil Andy, Lord Jocelyn, Medina José y Sánchez Antonio. Listo, ingeniero. Bien, iniciamos. Buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. Vamos a presentar nuestra tarea y pues somos el grupo 1 y a continuación mi compañero Félix va a empezar con esta presentación. Buenas tardes. Comenzamos con el enfoque de la calidad en el aspecto de la funcionalidad. Ya podemos decir que se refiere a la capacidad del producto de software para suministrar un conjunto de funciones que satisfagan las necesidades del cliente. Pues, al comenzar un proyecto de software, el cliente nos pide una serie de requerimientos que como desarrolladores tenemos que cumplir. Esta parte califica esa parte. ¿En qué medida nosotros como desarrolladores satisfacemos las necesidades que tiene el cliente con lo que él necesita? Ya. Y se realizan directamente con aquello que el software hace para satisfacer las necesidades, mientras que las demás características se refieren al cómo y al cuándo. Evalúa el cumplimiento de requerimientos, la exactitud de los resultados, la seguridad del producto y la interacción con otros sistemas. ¿Ya? Se clasifican en 5 subcategorías que abarcan los aspectos relevantes en la relación con la funcionalidad del proyecto de software. Ya comenzamos con apropiabilidad. ¿Ya? Es la capacidad en el software para suministrar un conjunto apropiado de funciones que cubran las tareas específicas y el objetivo del usuario. Ya, esta parte, por ejemplo, un cliente X nos solicita a nosotros un sistema de punto de venta. Él como cliente necesita que el software realice cálculos matemáticos para que y agregar, por ejemplo, descuentos o otro tipo de requerimiento, y que al final emita una factura. Ya. Todas esas características tenemos que cumplirlas en esta parte. Exactitud, la capacidad del software para proveer resultados correctos y con efectos pactados. Exactitud es decir que
todos esos requerimientos tienen que cumplirse en lo mayor posible sin que existan errores. Ya, interoperabilidad, capacidad del software para interactuar con uno o más sistemas específicos. Esta parte también es denominada cuando como desarrolladores usamos la denominada APIs, que son software externos que podemos implementar en el que estamos realizando. Por ejemplo, una API que nos permita realizar cobros con tarjetas de crédito. O la API para hacer llamadas, mensajes de texto o cualquier otro tipo de software externo al de nosotros que nos ayuda a complementar. Seguridad seguridad hace referencia a la capacidad del software para proteger datos, la información, al fin de que personas no autorizadas nunca pueden ingresar al sistema, leer o modificar datos. Esto está un poco, ya conocemos, por ejemplo, que nuestro software tenga esa seguridad de que una persona ajena no pueda ingresar con facilidad a nuestro aplicativo. Ya. Conformidad a la funcionalidad, capacidad del software para ajustarse a los estándares, convenciones y regulaciones relacionadas con la correcta implementación de especificaciones durante el proceso de análisis de construcción. Y tenemos un ejemplo. Vamos un poco okay. Se copió, bueno. El ejemplo que se encontraba aquí era el de Adobe Draweaver. Ya, este es un software que varias personas utilizan con el objetivo de la creación e implementación de páginas web, sin tener tanto conocimiento en el desarrollo. Con este software podemos crear páginas con HTML, CSS y algo de PHP. Como ya dije, sin tener solo conocimientos básicos en aquello. Aquí podemos arrastrar componentes como títulos, cajas de texto, y no vemos el código HTML, solo vemos el diseño. Ya, ¿por qué decimos que es de acuerdo a esto? Porque cumple todas las expectativas que como usuarios tenemos. No saben, por ejemplo, no sabemos desarrollar en un 100% páginas web, pero este aplicativo nos facilita mucho trabajo. Con él además podemos implementar software externos como usar hojas de cálculos, usar Adobe Photoshop, bases de datos, hojas de cálculo, etc. Sigue el siguiente. Bueno, pues, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre la confiabilidad. La confiabilidad del software significa que un programa en particular debe seguir funcionando en presencia de errores. Los errores pueden ser relacionados al diseño o a la implementación o a la programación. Aunque casi todos los software tengan errores, la mayoría de los errores nunca serán revelados bajo de circunstancias. Un atacante busca esta debilidad para atacar un sistema. Las organizaciones que desarrollan productos basados en software requieren de prácticas efectivas que permitan mejorar la calidad del producto. La ingeniería de la confiabilidad del software es una práctica cuantitativa que puede ser implementada en organizaciones de cualquier tamaño bajo distintos modelos de desarrollo. Una falla en la manifestación percibida por el cliente de que algo no funciona correctamente e impacta
percepción de la calidad, un defecto en el problema en el producto del software que genera una falla. Aquí hay algunos puntos. Se dice que un software es confiable si realiza lo que el usuario desea cuando así lo requiera. No es confiable si así no lo hiciera. A nuestros fines, un software no es confiable cuando falla. Las fallas se deben a errores en el software. Si corregimos estos errores sin introducir nuevos, mejoramos la confiabilidad del software. La confiabilidad es un aspecto en el cual se involucran diferentes dimensiones. Los principales conceptos asociados a la confiabilidad del software son fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, seguridad y protección. Aquí hay unos ejemplos de confiabilidad. Aquí están algunos problemas que existen en muchos software que crean un impacto en la calidad del sistema. 1. Existen accesos a la web. No existen accesos a la web. Esta es una interrupción basada del software. 2. Acceso intermitente a la web. Esta es una interrupción básica del sistema. La 3 dice no aparece controles en las páginas. Es un inconveniente porque la corrección no se puede postergar. En 4, encuadre incorrecto de imágenes. Este también es un problema, pero tiene efectos menores tolerantes. Un software puede ser, un ejemplo de esto puede ser un antivirus. Y ahí mi compañero sigue con uno. Buenas tardes nuevamente. Bueno, yo hablaré lo que es la usabilidad. La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, de ser atendido, aprendido y usado en forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales, los usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. La usabilidad se divide principalmente en 5 criterios, los cuales son los siguientes. Entendimiento es la manera fácil de utilizar la mayor cantidad de tareas de la aplicación en el menor tiempo posible. Aprendizaje es la capacidad que posee la aplicación de transmitir su uso al usuario, instrucciones, manuales, etc. Operabilidad es la facilidad que otorga la aplicación al usuario para su control. Atracción es la armonía creada en la aplicación para hacerla más agradable y vistosa al usuario. Y por último, la conformidad de uso. Es la capacidad para cumplir las normas y estándares relacionados a la usabilidad. Un ejemplo de usabilidad, podremos decir que un software es fácil de utilizar si realiza la tarea para lo que lo estamos usando, de una manera fácil, eficiente y intuitiva. La facilidad de aprendizaje se puede medir por la velocidad con la que se realiza una tarea, cuántos errores se cometen y la satisfacción de la gente que lo utiliza. Otro aspecto que se deben considerar es que sea seguro, útil y que tenga un costo adecuado. Una aplicación usable es la que permite que el usuario se concentre en su tarea y no en la aplicación en sí.
usabilidad en la web, por ejemplo, en lo que corresponde a móvil. Dice que un ejemplo de usabilidad de web móvil, que es menos es más. Debemos intentar mantener la web limpia, con un diseño sencillo y claro y sin adornos innecesarios. Multipantalla. Una web responsive debe verse y leerse bien en cualquier pantalla. Menú desplegable. En la web móvil la pantalla es pequeña, con lo que el espacio debe aprovecharse lo mejor posible. Jerarquiza la información. Ordena los elementos en la web de tal manera que lo importante esté en el centro y se vea grande y claro. Diseño vertical. El usuario suele manipular el móvil con un solo dedo, el pulgar, así que intentemos pensar en web de tal manera que el usuario pueda desplazarse fácilmente y con verticalidad. Además, las webs verticales están de moda. Textos legibles. Una norma básica de usabilidad es que podamos leer claro sin tener que acercarnos al móvil o hacer zoom en la pantalla táctil. Formularios grandes se deben adaptar con una separación adecuada y en un tamaño para que puedan apuntar sin problemas el campo que quieran rellenar. Imágenes ligeras. Para realizar el tiempo de carga, agilizar el tiempo de carga, las imágenes deben pesar poco y adaptarse al formato de la pantalla sin que sobre imagen fuera de la pantalla. Espacios entre elementos. Es vital dejar más espacios entre los botones o textos vinculables. Sepáralos de manera prudencial, ya que además harás que sea más legible. Esto corresponde a todo lo que sería para una aplicación usable, que corresponde al tema de la usabilidad. El siguiente tema es la eficiencia. Dice, esta característica principal se refiere a la capacidad del producto de software para proporcionar un desempeño apropiado en relación con la cantidad de recursos utilizados bajo condiciones establecidas en determinado momento del tiempo. Para determinar que tan eficiente es un producto, se ha subdividido en 3 subcategorías que abarcan los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta al respecto. Estas subcategorías asociadas con la eficiencia son las siguientes: comportamiento en el tiempo, consumo de recursos y conformidad en la eficiencia. Un producto de software es eficiente si la utilización de recursos del sistema es adecuada. Estos pueden incluir otros productos de software con los cuales debe interactuar la aplicación en un momento determinado. La configuración del software y hardware es necesaria para el sistema, materiales requeridos. El desempeño del software se considera que es el esperado de acuerdo con los niveles de servicio pactados para el mismo, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, el comportamiento en el tiempo. Esta subcategoría se refiere a la capacidad del producto de software para proporcionar adecuados tiempos de respuesta, de procesamiento y de tareas de eficiencia en el desempeño de su función bajo condiciones establecidas. Otra subcategoría es el consumo de recursos. Esta subcategoría principal se refiere a la capacidad del producto de software para utilizar una apropiada cantidad y tipos de recursos cuando el software desempeña su función bajo condiciones establecidas. Los recursos humanos están incluidos como parte de la productividad. Y el último subcategoría es la conformidad de la eficiencia. Esta característica se refiere a la capacidad del producto de software para adherirse a estándares o convenciones definidos para que el software cumpla con los lineamientos establecidos. El ejemplo que podemos presentar de este tema es que podemos decir
que un ejemplo de eficiencia basado en lo que corresponde a la informática es la habilidad que tiene un cierto software para proporcionar una respuesta a una petición solicitada por un usuario y dicha respuesta dada por él mismo de manera rápida y eficaz, obteniendo así el usuario dicha información. Por ejemplo, un navegador web, ya que estos tienen la tarea principal de dotarnos de información en un tiempo considerablemente corto y su labor no es afectado siempre y cuando el navegador esté conectado a la red, ya que es la fuente principal de toda su funcionalidad y ya no sería eficiente al carecer del mismo. A continuación, mi compañero Jorge Guerrero. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre escalabilidad. Es un término usado en tecnología para hacer referencia a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un programa sin alterar la capacidad de trabajo o tamaño de un sistema sin poner en riesgo el buen funcionamiento y la calidad del mismo. Cuando esto sucede, dicha propiedad recibe el nombre de sistema escalable o escalable. Un ejemplo de esto es el sistema que maneja los dominios del Internet. Son infinitas las páginas que se crean diariamente. No obstante, cada vez que marca una URL para visitar una página en cuestión, el usuario está esperando la misma rapidez en respuesta. Se puede decir que el DNS es escalable ya que, a pesar del aumento continuo del número de los dominios, el sistema no cambia de manera notable, es decir, sigue siendo rápido. Portabilidad. La portabilidad se define como la característica que posee un software para ejecutarse en diferentes plataformas. Es decir, el código fuente del software es capaz de reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando el software pasa de una plataforma a otra. A mayor portabilidad, menor es la dependencia del software con respecto a la plataforma. La capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. El entorno puede incluir entornos organizacionales de hardware o de software. Un ejemplo de portabilidad son las redes sociales, ya que se pueden ejecutar en las plataformas web, de escritorio o móvil. Gracias. Bien, el siguiente grupo. El otro grupo, grupo 2. Buenas tardes, compañeros y profesor. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre algunos temas de esta materia y la primera es funcionalidad y a continuación nuestra compañera. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi tema es la funcionalidad. Se refiere a la capacidad... Un momento, por favor. Se refiere a la capacidad de producto de software para suministrar un conjunto de funciones que satisfagan las necesidades implícitas o explícitas de los usuarios, al ser utilizado bajo condiciones específicas. Se relaciona directamente con aquello que el software hace para satisfacer necesidades, mientras que las demás características se refieren a al cómo y al cuándo. Entonces, la funcionalidad evalúa el cumplimiento de los requerimientos, la exactitud de los resultados y la seguridad del producto y la interacción con los sistemas.
La funcionalidad se clasifica en 5 subcategorías, que abarca desde los aspectos más relevantes en la relación con la funcionalidad de un producto software. A continuación, mi compañero le explicará un poco más sobre estas subcategorías. La aprobabilidad es la capacidad del software para suministrar un conjunto apropiado de funciones que cumplan tareas específicas y los objetivos del usuario. La exactitud, la capacidad del software para promover los resultados correctos y los efectos pactados con un adecuado grado de precisión. Interoperabilidad, capacidad de software para interactuar con uno o más sistemas específicos. Esto depende en gran parte de la necesidad de la interacción con los demás sistemas. Seguridad, hace referencia a la capacidad de software para proteger a los datos y la información, con el fin de que las personas no autorizadas nunca puedan ingresar al sistema, leer o modificar datos. Conformidad. Conformidad en la funcionalidad. La capacidad de software para ajustarse a los estándares convencionales y regulaciones relacionadas con correcta implementación de especificaciones durante todo el proceso de la elaboración y construcción. Confiabilidad. La confiabilidad, o también llamada fiabilidad, es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores a medida a lo que es lo mismo. El grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. La confiabilidad es la capacidad de un ítem, que el ítem en este caso sería el software, de desempeñar una función requerida en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, ¿qué habremos logrado con la confiabilidad requerida cuando el ítem, que en este caso es el software, hace lo que queremos que haga y en el momento que queremos que lo haga? Al decir ítem, podemos referirnos a una máquina, una planta industrial, un sistema y una persona. La confiabilidad impacta directamente sobre los resultados de la empresa, debiendo aplicarse no solo a la máquina o equipos aislados, sino a la totalidad de los procesos que constituyen la cadena de valor de la organización. A continuación, mi compañero. Formas para determinar la confiabilidad. Aquí tenemos un ejemplo, un mapa que nos explica. Tenemos el test de Rex. Esto quiere decir que marca la consistencia en el tiempo de los puntajes. Esto nos dice, refiriéndonos a, por ejemplo, una aplicación, cuántas personas las han descargado. Tenemos el split halves, que es la medición, la medición de homogeneidad en un software. Tenemos el coeficiente de capa, que van a las formas equivalentes, que es la estabilidad temporal de las consistencias de las respuestas. Esto quiere decir que si usted hace una petición en un software, ¿en qué tiempo le da una respuesta? Obviamente queremos que sea al momento. Tenemos el coeficiente KR20, que va al análisis de homogeneidad de los ítems, que es los coeficientes de fiabilidad como consistencia interna para ítems dicotonómicos, es decir, que son los menús que tiene el software y qué tan homogéneos son al momento de hacer peticiones, de diseños, de opciones que nos da este menú.
Tenemos el coeficiente de alpha coverage, que es la homogeneidad de los ítems en escala de tipo Likert, que se miden en una escala que mencionan ahí. Tenemos la usabilidad. La usabilidad es la calidad de la página web o el programa informático, en qué tan son sencillos de usar y qué tanto facilitan la lectura y el uso de cada una de estas aplicaciones. Por lo que el usuario la puntea, le da una puntuación y de cuán satisfecho queda con sus consultas y su uso. En la usabilidad tenemos características principales, que es la facilidad de aprendizaje, en cuanto al usuario, cuánto demora en usar un software, la facilidad de eficiencia de uso, qué tan rápido puede usarlo, la facilidad de cómo recordar cómo funciona, que no una y otra vez esté buscando cómo tiene que hacerse las cosas, la gravedad de los errores, que tenga los menos errores posibles, y la satisfacción subjetiva, que indica los clientes satisfechos. En un ejemplo de la usabilidad podemos mencionar, no sé, se pone WhatsApp, que es fácil de usar, uno entra, busca su contacto, le escribe y gracias. ¿Nadie más sigue? La eficiencia. Más arriba. Ahí. Eficiencia es la relación que existe entre dos recursos empleados en un proyecto y los resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la obtención de un mismo objetivo con un empleo de menor número posible de recursos, o cuando se alcanzan más metas con el mismo número de los recursos o menos. La eficiencia es muy importante en las empresas, ya que se consigue el máximo rendimiento con el mínimo coste. También hay tipos de eficiencia. Hay varias clases de eficiencia que pueden ser por costes, ingresos o beneficios. La eficiencia por coste es la siguiente. Se trata de la capacidad de un objetivo en obtener el menor precio o coste para la mayor cantidad posible de producción. La eficiencia por ingresos consiste en conseguir la mayor cantidad posible de ingresos valorando el costo de los factores y el precio del artículo para ser comercializado con posterioridad. Eficiencia de beneficios. Trata de conseguir el máximo beneficio, lo que se supone el máximo de ingresos al mínimo coste. No debe confundirse el concepto de eficiencia con eficacia, que en muchas ocasiones suelen emplearse como sinónimos. La eficacia está considerada como el nivel de consecución de objetivos, la capacidad para conseguir lo que se proponga. Portabilidad. La idea de la portabilidad también se emplea en el terreno de la informática. En el marco de la programación de alto nivel, se habla de la portabilidad para nombrar a la propiedad del programa que se puede ejecutar en distintas plataformas. Con la portabilidad, por lo tanto, es posible volver a utilizar el código fuente de un software creado para una cierta plataforma en otra diferente. La dependencia a la plataforma se incrementa a medida que disminuye la portabilidad. Por lo tanto, la portabilidad habla de la relación que existe entre un programa, que puede ser de cualquier tipo, desde una aplicación